caudal máximo en el punto 1 es igual a eso. Bien, hay que, otra vez que calcular el área también. Entonces sería la densidad ya. La densidad que serían, ¿cuánto es? 800. 800. El área 1 sería pi por radio al cuadrado. El área pi por radio al cuadrado. El radio es 0,10. Pi por 0,10 al cuadrado. Este sería el área en metros cuadrados. Y por la velocidad, 0,17. La velocidad, 0,17 metros por segundo. Esto sería el caudal máximo. Esto por si acaso es el área. Pi por el cuadrado es el área. Y lo otro es la velocidad. O si quieren, ponemos esto. Por. Y aquí también. Por. Entonces, el caudal máximo será en kilogramos por segundo. ¿Cuánto sale? $4.27, ingeniero. Gracias. Esta es la solución. La solución. Lo ponemos en cuadrito, marcadito, como sea. Inciso B. El caudal volumétrico. El caudal volumétrico, entonces, como ya hemos visto, tiene esta fórmula igual parecida. Caudal volumétrico. Es esta. Área 1 por velocidad 1. Es el caudal volumétrico. O el primero, si quieren. Caudal volumétrico. 1. El caudal volumétrico 1, entonces, es área 1 igual. Sería así la densidad. Caudal volumétrico. ¿Cuánto sale? 5,33. ¿Está bien? 5,34 por 10 a la menos 3. Ya. Menos 3. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Metros cúbicos sobre segundo. Muy bien, eso es. Metros cúbicos sobre segundo. Eso es.
Este es el caudal volumétrico. Eso es. Bien, está el inciso A, B. El inciso C, lo mismo que lo anterior. Calcular la diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2. La diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2. Entonces, la diferencia es que no están los puntos al mismo nivel. No están al mismo nivel. Entonces, como siempre, hemos escrito la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, la voy a copiar esta. La ecuación de Bernoulli es esta. Despejamos presión 1 menos presión 2. Despejando tendríamos entonces presión 1, que está en el primer miembro, se queda en el primer miembro. Presión 2 está en el segundo miembro, pasa al primer miembro con signo menos. Presión 2 pasa con signo menos y ya no queda aquí. Eso es lo que queremos despejar. Igual. En el segundo miembro quedaba esto. Lo dejamos ahí. Queda eso. Pero la presión dinámica esta está con signo más, está sumando en el primer miembro, pasa con signo negativo al segundo miembro. Pasó. Bueno. Y la presión hidrostática está sumando en el primer miembro, la presión 1, pasa a restar al segundo miembro, menos esta. Ahí. Aquí voy a dejarlo nomás peso 2. Lo voy a dejar para que no haya confusión. Más, ya. Lo mismo se podría factorizar, como el anterior caso. Se podía factorizar algunos términos que tienen términos semejantes. Esto. Ya. Factorizamos un medio de densidad y quedaría así. Este es un factor común. Bueno, no es ese, es la otra. Este.
Y aquí podemos factorizar GH. Ya. Esta sería la fórmula ya factorizada. Si es que quieren factorizar y si no, lo hacen como está. Tenemos ya entonces la diferencia de presiones para este caso. O sea, no es conveniente aprenderse fórmulas de memoria porque en el primer caso la diferencia de presiones era esta ecuación. Esta ecuación era la diferencia de presiones, ¿no? En este caso, como son alturas diferentes, entonces la diferencia de presiones tiene esta última expresión. Se conoce la densidad, tampoco se conoce la velocidad 2. Otra vez calculamos la velocidad 2. Cálculo de velocidad 2. Y se lo hace otra vez con la ecuación de continuidad. Con la ecuación de continuidad. Lo voy a hacer aquí, copiar, pegar. ¿Dónde está? Aquí está. Claro que no va a dar 45, además estamos en el sistema internacional. Ya. Se calcula la velocidad 2, que va a ser ¿cuánto sale la velocidad 2? $0,0425. Eso es. Otra vez sustituyendo. Sustituyendo. En esta ecuación. La densidad 800. La velocidad 2 es, lo vemos dar. Bueno, lo vemos todo mejor. Por la velocidad 2 que es 0,0425 al cuadrado. Menos la velocidad 1, que es 0,17 al cuadrado. ¿Qué más? Más otra vez densidad 800 por la gravedad por 9,8 y por la diferencia de alturas 0,4 menos 0,3.
Eso sería. Lo que dé va a dar en Newton por metro cuadrado. El resultado es 773,16. Gracias. Newton por metro cuadrado. Bien, eso es. Pero a mí me sale negativo, me sale menos 851.2. Ya. Está O bien sea, lo que dijo la compañera. Es 773,16. bueno, está bien lo que la compañera dice. Bueno, se puede verificar, pero este es el procedimiento. Bien, es un tubo que tiene diferente diámetro y diferente altura. El punto 1 más bajo que el punto 2, el punto 1 más angosto que el punto 2. El caudal másico se encuentra con la fórmula que ya sabemos, densidad por área por velocidad. El caudal volumétrico, área por velocidad. Y la diferencia de presiones con la ecuación de Bernoulli. Se aplica y se analiza en cada caso las alturas y las velocidades. Se hacen operaciones y eso es. Entonces hay que hacer con un poco de cuidado, sin mucha prisa, para no equivocarse, como hay el dicho. Como estoy apurado, hago las cosas con calma, porque a veces por ser muy deprisa uno puede equivocarse. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Un descanso de 5 minutos y luego continuamos. Un descansito de 5 minutos para que puedan hablar.
Ya. El medidor de Venturi, en el medidor de Venturi circula agua a razón de 10 litros por minuto. Las secciones son de 36 centímetros cuadrados y 4 centímetros cuadrados. Calcular, inciso A, la velocidad en A y B. Inciso B, calcular la diferencia de presiones entre los puntos A y B. Inciso C, la altura H en las columnas del tubo en U que contiene mercurio. Entonces es importante leer el problema pausadamente y luego, como estamos haciendo, anotar los datos. También sugiero entonces que cuando hagan los problemas en el segundo parcial, puedan anotar los datos en orden como estamos haciendo en esta clase. Anotamos los datos. Muy bien. 10 litros por minuto, ¿qué es? La velocidad. No. Caudal. Caudal volumétrico. Litro es volumen. Caudal volumétrico. Bien. Entonces tenemos como dato el caudal volumétrico. 10. Voy a anotarlo por si haya que hacer la conversión de unidades de esta forma para que sea más entendible. 10 litros por minuto. Bien. Y las secciones A y B. Aquí no se calcula nada. Área 1, 36 centímetros cuadrados. Área 1, centímetros cuadrados. La parte ancha. Y la parte angosta, el área 2, que es de 4. 4. Área 2. Bien. Las preguntas, la velocidad en A y B, la diferencia de presiones y altura H. Las preguntas. Inciso A. Velocidad en A igual. Diferencia de presiones. Presión en A menos presión en B. Y la altura H. Bien. Aquí falta la velocidad en B. Igual. Este es mayúscula. Bien, hemos anotado los datos y también las incógnitas. Un medidor de Venturi. Un medidor de Venturi. Bien, las unidades están en el sistema sexagesimal, por lo menos en las áreas. Podríamos llevarlo esto al sistema sexagesimal. Litros por minuto hay que llevarlo a centímetros cúbicos por segundo. Hacemos un factor de conversión. Aquí. Y sabemos que un litro con minúscula, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Y por supuesto, el otro factor de conversión sería
que un minuto tiene 60 segundos. Eso es. Litro con litro se simplifica, minuto con minuto, y quedará centímetros cúbicos por segundo. ¿Cuánto sale? 166,67. Perdón, ¿otra vez? 166,67. Gracias. Bueno, todo está en el sistema sexagesimal. Inciso A. Velocidades. Velocidades. Tenemos la ecuación de caudal volumétrico. Piña, manzana verde, manzana roja, maracuyá. Caudal volumétrico 1. Se conoce el área, se conoce el caudal, se despeja la velocidad. El caudal es esto. Y similarmente, la velocidad 2. El caudal 2, que es igual al caudal 1, 2 y 2. Y velocidad 2. Bien. El caudal es 166,67. Entre el área 1, 36. ¿Cuánto da? ¿Cuánto sale? 4,62. Gracias. 4,62 centímetros por segundo. ¿Y la velocidad 2? $41,67. Gracias. Bien. Ese es el inciso A, las velocidades. Como ven, se anotan los datos y las fórmulas no son muchas y se calcula lo que se pide. Inciso B, la diferencia de presiones. Ya hemos visto que la diferencia de presiones se calcula con la ecuación de Bernoulli. La diferencia de presiones. Entonces copiamos la ecuación de Bernoulli para la diferencia de presiones entre A y B.
Bien. Solamente que ahora no es 1, sino es A. En lugar de 1 es el punto A. Y en la otra parte, en lugar de 2, es el punto B, presión B, velocidad B, altura B. Altura B. Bien, ¿dónde está el punto A y B? ¿Dónde está altura entre A y B? Como les dije, para aplicar la ecuación de Bernoulli se aplica siempre o se establece una altura de diferencia. La altura de diferencia más conveniente, por supuesto, es la horizontal que pasa por los puntos. Es el mismo caso que el primer problema. Es el mismo caso que el primer problema. Esta sería H0. De modo que altura A0, altura B, 0. Para cualquier nivel, para cualquier nivel. Cuando es horizontal, las alturas son iguales. Entonces, con ese entendido, es el mismo caso que el problema primero. En este caso decimos aquí, altura A. Bueno, altura A es igual a altura B. Igual a 0. Y aunque no sea 0, igual. Aunque no sea 0, igual las alturas, si son iguales, igual se van a simplificar dos términos. ¿No? Este y este. Se simplifica. Y la diferencia de presiones sale directamente, como ya vimos aquí, que va a ser esta. Solamente que en lugar de ser 1 y 2 es A y B. Esto es. Por si acaso, la diferencia de presiones también puede ser negativa, no siempre es positiva. No siempre es positiva. También puede ser negativa. Bueno. Entonces, en base a eso, la velocidad ya se conoce, la altura también, la densidad, agua, agua, agua. Entonces reemplazan. Un medio por la densidad del agua, que es 1, por la velocidad 2 al cuadrado. Aquí, aquí no es la velocidad 1 y 2. Aquí cometí un error. Este es A y A. 2 es B y B. Entonces, esta es la velocidad A y esta es la velocidad B. Bueno, altura B, velocidad B es 41,67 al cuadrado. Al cuadrado. Menos la otra velocidad, 4,62 al cuadrado.
Ya. Esa es entonces la diferencia de presiones. $857,52. Muchas gracias. Estamos en el sistema sexagesimal. Dina sobre centímetro cuadrado. Muy bien. Esta es la solución del inciso B. Del inciso B. Aplicando la ecuación de Bernoulli. Y finalmente, la altura H en las columnas del tubo en U. Ya. La altura H en las columnas del tubo en U. Bien. Aquí está. Entonces, presten atención aquí al tubo de Venturi. Pide esta altura H. Altura H. Vamos a marcar lo siguiente. A esta altura. Como aquí se ha puesto el punto A y B, este punto yo lo voy a llamar el punto 1. Aquí. Aquí está el punto 1. Aquí. En el nivel del punto 1. Y aquí el punto 2. Entonces, este es el punto 1. Y este es el punto 2. Además, aquí está el nivel de referencia. Y hay una altura aquí entre los puntos A y B y el límite superior. Esto voy a llamarlo, por decir así, una altura Y. Y. Esta altura es Y. Esta altura es Y. Bien. Lo que vamos a hacer es sacar la presión en el punto 1. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en A más la presión hidrostática de esta columna. La presión en A más la presión hidrostática de esta columna. Sería el agua por la gravedad por la altura. ¿Qué altura? Y más H en el punto 1. Y la presión en el punto 2 será la presión en B más la presión hidrostática de esta columna de agua de altura Y y esta columna de mercurio de altura H. De altura H. Bien. Entonces, haga una vista fotográfica de esto porque lo voy a borrar, porque si no lo borro se desconfigura, pero no importa. Estamos diciendo lo siguiente.
la presión en el punto 1 será igual a la presión en el punto 2 porque está en el mismo nivel. Mismo nivel. Esto es. Ya. Ahora, ¿cuál es la presión en el punto 1? Lo que decía, es la presión en A, la presión en el punto A, voy a agrandar la imagen, más la presión hidrostática, densidad del agua, por la gravedad y por la altura, Y más H. Esta es la presión en el punto A, perdón, en el punto 1, lo que les decía. En el otro punto es la presión en B más la presión de la columna de agua, que sería densidad del agua por la gravedad, por la altura Y, más la densidad del mercurio por la gravedad, por la altura H. Lo coloco la densidad como subíndice del agua y del mercurio. Estas serían básicamente las presiones. Vuelvo aquí a la gráfica a explicar. La presión en el punto 1 que marcamos que era este, la presión en el punto 1, en este punto, es la presión en A más la presión hidrostática de esta columna de agua, densidad por gravedad por altura Y más H. La presión en 2, que en este punto, es la presión en B, más la densidad por la gravedad por Y de esta columna de agua, más la columna de mercurio, densidad del mercurio, gravedad por altura H. Bien. Eso es. Entonces, haciendo operaciones, tendríamos haciendo operaciones aquí. Podemos multiplicar a cada término este por Y. Multiplicando por cada término quedaría eso. Voy a sacarlo esto para no complicar. Ya. Entonces, aquí tenemos dos términos semejantes, que son estos. Densidad, gravedad por... Ese término es semejante a este. Por tanto, se pueden simplificar. Este término con este término se simplifica. Y con este se simplifica.
Entonces sucede que quedaría la siguiente expresión. Presión en A menos, podemos pasarlo presión en B a este miembro. Está sumando, pasa a restar. Aquí ya no está. Tampoco están estos. Y este término que estaba aquí sumando pasa al segundo miembro a restar. Pasa a restar. Queda esta ecuación. Se puede factorizar. Se puede factorizar GH. 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 Quedaría, entonces, GH por la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Y de esta última expresión podrían despejar H. Se conocen todos los términos. Se conoce la diferencia de presiones que está aquí, la gravedad y la densidad del mercurio es 13,6. Aquí podemos despejar H. Y esa es la solución. Bueno, si es una parte aritmética, matemática, que lo dejamos aquí. Lo que salga, saldrá en metros. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. No hay preguntas, quedamos aquí. Hemos hecho problemas de dinámica de fluidos aplicando la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Mañana laboratorio.